para que ustedes me acompañen haciendo una oración para entregarle al Señor este tiempo de exposición de su palabra. ¿Listo? Inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración a Dios. Dígale: mi buen Señor, gracias te damos por este día que tú nos permites de poder venir juntos como el cuerpo de Cristo, reunirnos a escuchar tu palabra. Yo te pido de que hoy tu palabra sea una palabra de verdad, una palabra que confronte, una palabra que cambie, una palabra que transforme nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a cada día poderte conocer más a través de la exposición de tu palabra. Y ayúdanos cada día a valorar más, ayúdanos a valorar cada día más la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Y ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a poder entender cada día más todas estas palabras que están escritas en tu ley. Ayúdanos entonces a que este tiempo sea un tiempo maravilloso, donde la iglesia se reúne y donde la iglesia, en torno a tu palabra, escucha, y no solamente escucha, sino que obedece. Quédate con nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Familia, yo los invito para que vayamos al libro de Santiago. Tenga ahí Santiaguito 1, téngalo abierto. Vamos a estar estudiando un poco Santiago, ¿sí? En el día de hoy, Faber, ¿tiene la diapositiva? ¿Sí? Ahí está. Vamos entonces con el tema de hoy. El tema de hoy se llama Sabiduría para tiempos difíciles. Esa fue la que te mandé, ¿sí? Bueno, yo le hice un cambio a la diapositiva y es afrontando las dificultades. ¿Por qué? Porque decidí cortar Santiago del 1 al 4 y luego vamos a tener del 5 al 12, que es a partir del versículo 5 habla acerca de la sabiduría, ¿sí? Pero hoy me quiero centrar en la primera parte de Santiago, que tiene que ver acerca de las dificultades, de los problemas que enfrentamos. Bien, entonces el tema es afrontando las dificultades, entendiendo las dificultades. Y vamos a estar entonces estudiando Santiago 1, del 1 al 4. Entonces, como para que entremos en lo que vamos a hablar, yo los invito a que leamos la palabra de Dios. Leamos los primeros 4 versículos de esta carta de Santiago. Y dice: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se ponen a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Listo, ahí está en Nueva Traducción Viviente. Ahorita vamos a ir desarrollándolo con Reina Valera, que es la palabra que ahorita, paciencia, esa era la palabra. ¿Cómo decían la otra versión? ¿Cómo decía la otra versión? Complacencia. Ahí está, constancia, o sea, ahí esa es paciencia, listo. Bueno, vamos entonces a hablar acerca de afrontando las dificultades. Si yo les digo a ustedes en esta tarde, ¿ustedes tienen dificultades en sus vidas? Yo sé que muchos, o si no son todos, me van a decir, todos tenemos dificultades en nuestra vida. ¿Usted está pasando una dificultad en este momento en su vida? Creo que ahí sí, la mayoría, puede que algunos en este momento, en este preciso momento no, pero en algún momento lo han experimentado. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer ¿es normal que un cristiano enfrente dificultades? ¿Es normal que una persona que busque de Dios tenga problemas?
Yo sé que espiritualmente decimos, pues sí, pero ¿cuál es tu pensar con respecto a esto? ¿Espera usted como hijo de Dios sufrir penalidades, tener problemas en su vida? Seamos conscientes, seamos sinceros. Muchos vienen a la iglesia para sentirse bien. Muchos vienen a la iglesia para que les vaya bien ¿en qué? En la vida. Porque cuando nosotros creemos que con solo ir a la iglesia tenemos que ser sinceros, que muchas personas, no voy a decir que todos, muchas personas, no hay una conexión entre ir a la iglesia y perder su trabajo. No hay una conexión entre ir a la iglesia y tener un accidente camino a la iglesia. No hay una conexión entre estar fiel, buscando de Dios, ofrendando a la iglesia, orando en la iglesia, ayunando con la iglesia, leyendo su palabra, y que tenga que recibir una carta de migración que tengo que dejar el país en 28 días cuando los deseos que hay en su corazón es quedarse en este país. Muchas veces nosotros eso como que no conecta. Nosotros creemos que por venir a la iglesia todo nos va a ir bien. Seamos sinceros. Yo sé que es muy sincero lo que ustedes dicen. Si yo les digo, ¿es normal que un cristiano tenga problemas? Ustedes van a decir, sí. Pero ¿es normal que usted acepte los problemas entonces? No. ¿Quiere usted un problema? ¿Quiere usted un conflicto? ¿Quiere usted una dificultad en su vida? Hagan la fila aquí. ¿Quién quiere eso? Ninguno. Creo que nosotros hoy por hoy estamos en un mundo que nos vende la idea de la felicidad, la idea del bienestar, la idea de no sufrir. Nosotros estamos en un mundo que se dice que es un mundo hedonista, ¿sí? Hedonista. Y entendamos el hedonismo como el pensamiento que asocia la idea del placer con la idea del bien, que puede ser individual, puede ser social, puede ser espiritual, puede ser físico. Cuando hablamos del placer hedonista, este pensamiento impulsa una búsqueda del bien basado en la ausencia de dolor y sufrimiento. Y hoy por hoy esto es lo que quiere la sociedad. La sociedad no quiere no quiere sufrir, no quiere tener problemas, no quiere tener conflicto. Entonces, este mundo hedonista en el que estamos simplemente se resumen en un mundo que no quiere sufrir y que quiere evitar a toda costa el dolor en sus vidas. A toda costa queremos evitar el dolor en nuestras vidas. Es más, muchas iglesias que profesan tener un cristianismo moderno, coloco entre comillas ese moderno, se dejan contaminar por esas corrientes del mundo hedonista y asocian que si usted está sufriendo, que si usted tiene problemas, que si usted está afrontando dificultades, asocian que muy posible es porque a usted le falta fe. Si usted tiene problemas es porque a usted le falta fe para vencer ese Goliat. Si usted tiene conflictos es porque tal vez usted está escondiendo un pecado. Nosotros hace como 2 años tuvimos unos meses muy duros en mi familia. Mi hermana de la mitad aparece con cáncer de seno. Gracias a Dios está encapsulado, no pasó a mayores. Luego mi hermana mayor aparece también con cáncer de seno, pero sí le tuvieron que hacer una cirugía y luego de eso le tuvieron que hacer quimioterapias y nos tocó recorrer todo el proceso. Se le cayó el pelo, toda la cosa. Luego se nos muere mi papá. Y alguien nos dice, bueno, tienen que estar mirando ustedes qué es lo que está pasando en esa familia. Alguien nos dijo, no esta iglesia, alguien nos dijo, tienen que mirar qué está pasando en la familia porque todo eso que está pasando en su familia no es normal. Tiene que ser que de pronto hay algo que no le está agradando a Dios. Y esa es la forma en cómo piensa hoy el mundo, ¿sí? Que el sufrimiento no se hizo para los hijos de Dios. Yo quiero que usted y yo hagamos un paralelo entre lo que es la alegría o el gozo versus el sufrimiento y las dificultades. Reflexionemos un poco acerca de eventos que nos acontecen en nuestro diario vivir.
lo que usted y yo enfrentamos en nuestro diario caminar. Y veamos, seamos claros con algo. Veamos que vamos a entender nosotros que un sufrimiento, una adversidad, una dificultad supera por miles la alegría y el gozo. Una alegría y un gozo. ¿Sí me hago entender con eso? Una dificultad supera por 10,000 alegrías. Pensemos en un momento, por ejemplo, en su diario vivir, momentos alegres en su vida. Y usted me puede decir mi boda, usted me puede decir mi primer hijo, usted puede decir mi primer carro, mi trabajo, mi día de mi graduación, el día que llegué a este país. Saque lo que usted quiera decir y yo le quiero decir, o yo le quiero preguntar a usted, mejor dicho, cuénteme, ¿en qué se transformó tu carácter con ese evento de alegría? El día que usted se casó, ¿en qué transformó eso? Es un momento muy alegre. Pero usted puede decir, no, pues que a mí el día que me casé sí me ha cambiado mucho el carácter. Ojo, no fue que usted se casó lo que le cambió a usted. Aunque su boda no cambió tu carácter, déjeme decirle que lo que sí lo ha cambiado son las crisis matrimoniales. Los problemas como por ejemplo saber si recoger o no, si lavar o no, si ceder o no, el simple hecho si dormir al lado derecho o al lado izquierdo de la cama. ¿Sí? Eso es lo que verdaderamente a usted lo ha hecho crecer. Las crisis matrimoniales sí nos han forjado el carácter y te han hecho crecer. Ahora, aunque el nacimiento de un bebé no haya cambiado tu carácter, usted puede decir, ¿cómo va a decir usted que nacer un bebé no va a cambiar carácter? Ese día fue muy alegre, pero ¿sabe qué es lo que ha cambiado el carácter? Los lloros a medianoche, cambiar un pañal y volver a cambiar otro. El dedicarle tiempo primero a él antes que a mí. Eso sí que ha moldeado nuestras vidas. Eso sí que ha moldeado, ¿cierto? Nuestro carácter. Entonces, cuando nosotros hacemos un paralelo entre el gozo y el sufrimiento, nos vamos a dar cuenta que el sufrimiento ha forjado en el carácter y el crecimiento de nosotros como personas. Entendamos, querida iglesia, que los placeres temporales estimulan las emociones, pero no conducen a una introspección profunda o de sabiduría en su vida. Es un momento alegre, es algo emocional, pero en lugar, el dolor es necesario para desarrollarnos a nosotros como persona. Ahora bien, no quiero decir que es un pecado estar alegre, ¿sí? Solo que es una verdad que nosotros aprendemos más en las dificultades que en los otros momentos. ¿Sí o no? Cuando usted y yo vamos a la palabra de Dios, a Santiago 1, del 1 al 4, nos dice Dios que Dios utiliza las pruebas para llevar a cabo su voluntad en nuestras vidas y también para cumplir su propósito. Dios usa las pruebas para llevar a cabo su voluntad en nuestras vidas. Mire que esto va en paralelo a lo que estamos estudiando justo en este momento en el Evangelio de Juan, en Juan 11. ¿Sí? En Juan 11 estamos viendo la muerte de Lázaro. Y hay una característica con Lázaro y su familia. Hay un vínculo muy fuerte entre Lázaro y Jesús. ¿Y cuál es? ¿Qué dice Juan el apóstol? Que Jesús amaba a esta familia. Pero Jesús, a pesar de ser avisado de que Lázaro estaba enfermo, Jesús no corre a sanarlo. Jesús permite que el dolor de esta familia sea utilizado para la formación del carácter de ellos. Entonces, acá Santiago nos va a hablar a nosotros también de cómo Dios utiliza esas pruebas, porque ahí viene conectado con lo que dice Romanos 8:28, que todos no lo sabemos, pero hay veces lo aplicamos de forma incorrecta, que los que aman a Dios, todas las cosas les salen a bien. Entonces, volvamos a leer Santiago. ¿Qué dice?
Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, cuando Santiago está hablando de hermanos míos, él se está refiriendo ¿a quién? A cristianos. ¿Se está refiriendo a quién? A hijos de Dios. Él no se está refiriendo a personas que no tengan a Cristo. Y ojo que acá estamos hablando de los problemas, ¿cierto?, que enfrentamos nosotros en nuestro diario vivir. Sigamos, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Contextualicemos un poco a este Santiago que está en la palabra de Dios. Santiago no es Santiago el apóstol del cual estamos hablando aquí. El que escribe esta carta es ¿quién? Santiago, el hermano de Jesús. ¡Oh! ¿Jesús tuvo hermanos? Sí, señores. Jesús tuvo hermanos. Aunque nos hayan dicho en la cultura de cual nosotros provenimos, de que Jesús nunca tuvo hermanos porque María fue virgen y nunca se acostó con su esposo, la palabra en muchas partes nos dice de que Jesús sí tuvo hermanos de sangre. Indudablemente María tuvo que cumplir el papel de esposa con José. Entonces Santiago es un hermano de sangre del Señor Jesús, ¿sí? Entonces, pero ¿quién es este Santiago? Este Santiago que si usted va y lee los evangelios, es un Santiago que no cree al principio en el ministerio de Jesús, ¿sí? Porque sus hermanos se le burlaban. ¿Se acuerda cuando él tenía que subir a la fiesta de los tabernáculos? ¿Cierto? Vamos y haga milagros allá, a ver si es capaz, o cosas así por el estilo. Entonces, Santiago, luego de la resurrección de Jesús, Santiago se convierte en un líder de la iglesia de Jerusalén. Él se convierte en un líder de la iglesia de Jerusalén. ¿Cómo sabe usted esto? Pues Pablo, en una de sus cartas, y en los Hechos de los Apóstoles también lo narran varias ocasiones, Pablo en una de sus cartas reconoce y dice que cuando él fue a Jerusalén a encontrarse con Pedro, ¿se encontró con quién? Se encontró con Santiago, el hermano de Jesús. Si usted está notando, eso está en Gálatas 1, 18 y 20, donde Pablo está hablando de que él estuvo con Pedro como 15 días y en ese momento no vio a nadie más que a Santiago. Entonces es ese Santiago que está escribiendo aquí, un líder de la iglesia y muy respetado por la iglesia cristiana en Jerusalén. ¿Sí? Esta carta entonces, ¿cuándo fue escrita? La carta fue escrita para que entendamos de qué problemas está hablando a los hermanos colócate el 2 por favor, que aquí Santiago está hablando. Sí, a esos hermanos tener por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. No en pruebas, ¿cierto?, por la pecaminosidad, sino pruebas que vamos a mirar. ¿Cuándo escribe él esta carta? Esta carta es escrita después del martirio de Esteban. El martirio de Esteban está en Hechos 7, donde Esteban, por predicar el evangelio, es el primer mártir de la iglesia que es apedreado. Pero esto que sucede allí en Jerusalén, la muerte de Esteban, lo que va a producir en la iglesia que hay en Jerusalén es que muchos cristianos, ¿cierto?, salgan corriendo y lo que ellos creyeron que era la solución fue la expansión del evangelio. Porque al tanto cristiano salir corriendo de Jerusalén, llevaron el mismo mensaje ¿a dónde? A donde iban. Entonces, esto produce una dispersión de los cristianos por temor de que les pasara lo mismo que Esteban. Así que Santiago le está escribiendo a estos cristianos que huyeron por el hecho de haber creído en Cristo y ahora les toca salir corriendo. ¿Bien? ¿Bien hasta ahí? Entonces dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, tenemos que ver aquí, es que Santiago nos dice algo. Cuando pasen por diversas pruebas. Santiago les está diciendo a quienes, a sus hermanos, o sea, a los cristianos, o sea, a la congregación, Santiago les está diciendo cuando pasen por diversas pruebas. Santiago no les está diciendo si llegasen a pasar por diversas pruebas. Da por sentado que vamos a tener pruebas en nuestra vida.
¿cierto? Cuando os halléis en diversas pruebas. Él está dando por sentado que vamos a tener pruebas y nos invita a que le saquemos provecho a esas pruebas con base a lo que sigue diciendo acá en el libro de Santiago. Entendamos, querida iglesia, que las aflicciones son parte del plan bondadoso de Dios para mi vida. Hace parte de ese plan bondadoso. Mire, muchos creemos que Dios es bondadoso. Muchos creemos que Dios es bondadoso y es correcto. Y también sabemos y pensamos o conocemos de que Dios tiene el control de todo. ¿Cierto? Y lo cual también es correcto. Pero cuando un cristiano sin el conocimiento pleno de Dios y sin el conocimiento de sus verdades trata de juntar de que Dios es bondadoso y que tiene el control de todo, ¿qué sale como resultado de eso? Que Dios tiene un plan para mi vida donde no me va a hacer sufrir, ¿sí? Porque como siempre nos han vendido, Dios te ama, y si me ama entonces Él no me va a sufrir porque Dios es un Dios de amor. Nos han vendido eso. Entonces por eso cuando estamos en conflictos, cuando estamos en problemas, cuando estamos en aflicciones, nosotros creemos que lo primero que se le viene a un cristiano, Dios no me ama. ¿Qué le haría? ¿Por qué estará bravo conmigo? ¿Sí? Pero ¿qué está diciendo Santiago? Cuando os halléis, o sea, se da por entendido que vamos a tener pruebas. El hecho de que Dios sea bondadoso y que Dios tenga el control de todo no quiere decir que como controla todo y que Él es bueno, entonces todo lo que me pase en mi vida va a ser bueno. Porque si entendemos algo es en las aflicciones nuestro carácter se forma de una mejor manera. El salmista en 119:75 entendió eso, que ese Dios justo al cual él servía era un Dios justo. Salmo 119:75 dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. El salmista entendía que Dios era justo y aunque fuera justo, por su fidelidad me afligió. Yo lo tengo acá en la Nueva Biblia de las Américas que dice: yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Bueno, lo mismo. Me has afligido. Entonces, el salmista no la coge contra Dios. El salmista entendió que en medio de la justicia y la fidelidad y la bondad y el poderío que tiene Dios, esta aflicción hace parte del plan bondadoso de Dios para su vida. Pregúntese siempre usted, en el problema en el cual usted está, ¿qué me está enseñando Dios? ¿Qué quiere Dios con esto? Yo preparaba este tema y yo me decía: Señor, porque aunque ustedes no lo crean, yo también tengo problemas. Ese es otro problema de la iglesia. Creen que el pastor no tiene problemas. Obviamente yo también soy casado. Obviamente yo también tengo hijos. Obviamente yo también tengo que pagar servicios. Como todos. El problema es que a veces deslinkeamos eso. Por ejemplo, hay gente aquí que me ve aquí al frente, pero también me ve, por ejemplo, en mi rol cuando estoy trabajando. ¿Sí o no? También tengo mal genio, tengo mal temperamento, también me estreso. También pasa todo ese tipo de cosas. También me desespero. Ustedes tienen que entender que aún el pastor que está al frente o aún el pastor favorito suyo de YouTube, espero que vean uno de sana doctrina, también tiene problemas. La mujer también se pone brava con él. ¿Sí? Entonces, pregúntese usted, ¿por qué está viviendo lo que está viviendo? ¿Por qué? ¿Qué quiere formar? Ya estamos entendiendo, Dios forma el carácter nuestro en medio de las aflicciones. Yo conozco cantidad de personas que a la primera aflicción sale corriendo. Conozco personas que por no haber pasado el PTI o el IELTS, salió corriendo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues que se estaba juiciosa, estaba diezmando, estaba ayunando, estaba yendo a todo y justo eso, presento el examen y lo pierdo. No, Dios no me quiere. Por eso digo,
¿Qué tipo de fe es esa? No conoce a Dios. No conoce a Dios. ¿Sí? No conoce a Dios. Entonces, ahora bien, cuando Santiago en el versículo 2 nos habla acerca del gozo, del que está leyendo ahí, ¿cierto? Tened por sumo gozo, no nos está hablando de una emoción. Él no nos está hablando de una emoción, sino de una actitud mental como la que Pablo nos habla a nosotros en Efesios. Perdón, en Filipenses. ¿Se acuerda la carta de Filipenses que nos demoramos casi un año estudiándola? ¿Sí? ¿Qué característica tenía esta carta de Filipenses? ¿Dónde estaba Pablo? En la cárcel. O sea, acá Pablo estaba privado de su libertad. Y él estaba escribiendo ¿a quién? A una iglesia de Filipo, que estaban ¿qué? Libres, que podían trabajar, que podían hacer lo que quisieran, que podían entrar, salir, trabajar, cualquier cosa. ¿Quién daba ánimo a quién? Pablo. Pablo, coja usted el libro de Filipenses y lea y subraye en su Biblia cuántas veces Pablo les habla acerca de que estén gozosos. Otra vez digo, regocíjense. Otra vez, ¿cuántas veces él los insta a que estén gozosos y alegres? No crea que es que Pablo estaba muerto de la risa en la cárcel. No, Pablo entendía que su felicidad no era una emoción. Pablo entendía que su felicidad era una actitud, ¿cierto? Mental, de conocer verdaderamente quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Y que lo que estaba pasando allí, lo dijimos en aquella época, en esa cárcel donde estaba Pablo, estaba siendo propicio para que en Roma, hasta los círculos más cercanos al emperador, escucharan del evangelio. Es maravilloso, ¿no? Entonces, esta alegría no es emocional, sino racional. Está derivada de ver la vida a través de la providencia de Dios y vivir bajo su autoridad para su gloria. Usted tiene que entender que Dios ya ha decretado, que Dios tiene un plan maravilloso. Yo ya esto lo he dicho, yo creo que ya algunos saben, ay, otra vez va a volver. Dios no está improvisando en su vida. Dios tiene un plan desde la eternidad y para la eternidad. Él nos invita a que participemos en ese plan. Pero lo que pasa es que nosotros somos tan egocéntricos, tan egoístas, nos hemos dejado meter la mentalidad de este mundo hedonista, donde quiere evitar, ¿cierto?, el sufrimiento y donde cree que el mundo gira a su alrededor, que nosotros queremos que ese plan de Dios pare y primero Él venga y cumpla el mío, y si me va bien, entonces yo voy y le ayudo a Él. Dios no nos necesita a usted. Con usted o sin usted el plan se va a ejecutar, porque Él ya dijo. Y a veces hay personas, ¿cierto?, que creen que le están haciendo un favor a uno. A veces vienen a la iglesia y dicen, pues vine a visitarlos, como para que no se sintieran tan solos. No, de verdad no han entendido. Nadie tiene que hacerle un favor a Dios. Ni yo le estoy haciendo un favor aquí a Dios. Es un privilegio que Él me deje exponer su palabra. Es un privilegio. Entonces, tenemos que entender que la alegría no es una emoción, sino algo racional. Racional que viene derivado de que yo estoy entendiendo la providencia de Dios y que debo vivir bajo la autoridad para su gloria. Muchas veces puede que usted y yo no entendamos lo que está haciendo Dios. Puede que usted en este momento no esté entendiendo lo que Dios está haciendo en su vida. Puede que en este momento usted cree que es que Dios se ensañó en usted. Yo creo que usted dice, ya, suéltame. Pero Él tiene un propósito con todo. Él tiene un propósito con todo. Mire nomás los problemas del pasado. Mire los problemas que usted ya ha superado. Y dése cuenta que Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Lo malo es que Él siempre ha sido fiel. Y lo malo es que nosotros somos unos desmemoriados. Que se nos olvida lo fiel que ha sido y misericordioso que ha sido Dios con nosotros. Ahora bien,
La idea entonces, como dije ahorita, no es fingir que no nos duele y hacernos los bobos. No, no duele, no, no duele, no. Sino tener una perspectiva positiva hacia la prueba, tener gozo, teniendo en claro de que Dios está ejecutando su plan. ¿Sí? Aún en medio de mi sufrimiento y de mi adversidad. Miremos, por ejemplo, la actitud de los apóstoles. Ahora que es que usted se siente muy bien que porque viene a la iglesia, entonces a usted no le puede faltar, no le puede pasar nada. Usted escasamente viene a la iglesia y para de contar y vuelve hasta dentro de 8 días y no más. Y durante la semana ni menciona, ni ora, ni evangeliza, ni le da la gloria a Dios en nada. Pero usted viene acá y cree que por venir acá un sábado y quedarse hora y media escuchándome a mí, ya usted, mejor dicho, se ganó un pedacito en el cielo. Miremos los apóstoles, aquellos que pagaron un precio alto. Si usted lee Hechos 5, en Hechos 5, ¿cuál es el título de Hechos 5 ahí en su Biblia? ¿Qué dice Hechos 5? A partir del versículo 12, dice, muchas señales y maravillas. Luego, a partir del 17, Pedro y Juan son perseguidos, son colocados en la cárcel, son latigados. ¿Por qué? Porque están predicando el evangelio. Están predicando el evangelio, lo mismo que le pasó a Esteban. Entonces, cuando nosotros miramos la actitud de los apóstoles, cuando lo vemos a la luz de Hechos 5, ante la adversidad que a ellos se les presentaba por hacer la voluntad de Dios, los apóstoles se enfrentaban persecución al predicar. Y Hechos 5 relata el encarcelamiento de de Pedro y de Juan, ¿cierto? Y también de que han sido latigados y que también han sido puestos en libertad y se les ha prohibido que prediquen a Cristo. ¿Pero qué siguen haciendo ellos? Predicando a Cristo. Váyase al versículo 40. ¿Qué dice el versículo 40? Dice, y convinieron con él y llamados a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Sigue, 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio golpeados, ¿cierto? Pero ¿cómo salieron? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Ah? Unos hombres, volvete al 41 por favor, unos hombres que fueron encarcelados, unos hombres que fueron latigados. ¿Qué dice que cómo salieron? Ahí en la mitad dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos. Salieron gozosos. ¿Y qué siguieron haciendo? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Entonces, en el versículo 40 nos dice nosotros, y el 40 y 41 dice que a pesar del sufrimiento, los apóstoles respondieron con aceptación las afrentas y las dificultades que les estaba dando el predicar la evangelio del Señor. Ellos no salieron traumados. ¿Cómo dice? ¿Que ellos salieron qué? Gozosos. Ellos reconocieron la soberanía de Dios sobre toda esa situación que estaba sucediendo. Amén. La palabra de Dios nos dice que su respuesta fue la gratitud y la alegría por ser considerados dignos de sufrir también por el nombre de Cristo. Entendamos, querida iglesia, que mi reacción a la adversidad demuestra verdaderamente la condición de mi corazón. ¿Sí escucharon esa frase? Mi reacción a la adversidad demuestra la condición de mi corazón y la perspectiva que yo tengo acerca de la vida. Un problema saca de usted verdaderamente lo que usted conoce de Dios. Solamente los problemas sacan en usted si usted verdaderamente confía en Dios. Porque usted acá puede decir, no, yo confío en Dios. Ave María, yo confío en Dios. ¿Qué le pasó a Pedro cuando le dijo al Señor que lo amaba mucho?
¿Qué le pasó cuando vino la adversidad? Lo negó. Nosotros, fuera de la adversidad, podemos decir mucho. Y puede ser el mejor cristiano del mundo. Pero en la adversidad se prueba verdaderamente qué hay en su corazón. ¿Y qué perspectiva tiene usted con respecto a su vida y su fe? Ahora bien, estos periodos de prueba, aprendemos, dice ya Santiago nuevamente, aprendemos a ser pacientes, a entender que no es en nuestro tiempo, sino en el tiempo del Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta cuando Dios quiera. Hasta cuando Dios quiera, porque esos son los tiempos del Señor. ¿Qué dice? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces la paciencia nos va a llevar a nosotros, ¿cierto? Nos va a llevar a nosotros a ser completos en el propósito de Dios. Y ahora bien, cuando nosotros leemos estos versículos, entendamos que las pruebas de fe producen paciencia, ¿sí? Dice Santiago, lo cual es crucial para la vida cristiana. Si hay algo que le falta a los cristianos es ¿qué? Paciencia. Paciencia. ¿Usted cree que usted ora una semana y ya? Listo. No, son 2 días de ayuno y sale. No, no es así. Los cristianos necesitamos desarrollar paciencia. Y ya Santiago nos está diciendo que las dificultades son los que nos ayudan a nosotros a desarrollar la paciencia. Ahora yo les pregunto, ¿qué tan paciente es usted para esperar la respuesta de Dios? ¿Cuánto está usted decidido a orar hasta escuchar a Dios? Llevan una semana y le dicen, no, pastor, Señor no me quiere hablar. No habla, no me quiere o no existe. La impaciencia, que es el antónimo, ¿cierto? La impaciencia contradice el carácter de Cristo. ¿Y a qué nos va a llevar a nosotros la impaciencia? A fracasos. ¿Actuar en qué? En emociones. ¿Actuar cómo? En impulsos. Porque queremos ¿qué? Tomar atajos. Queremos ¿qué? Ayudar a Dios. Miremos, por ejemplo, las figuras bíblicas de Abraham y las de Saúl, por traer 2 nomás. Estas demuestran cómo la impaciencia de estos puede llevar a consecuencias significativas en nuestras vidas. Cuando hablamos de Abraham, ¿dónde podemos ver la impaciencia de ellos? En la promesa. Abraham, ¿qué se le dijo? Bueno, Abraham se saca de su tierra, de Ur de los Caldeos, y le dicen que lo va a llevar a una nueva tierra, donde fluye leche y miel. Y fuera de eso le dice que lo va a hacer, ¿cómo? Padre de multitudes. Y le cambia el nombre. ¿Y el nombre Abraham qué significaba? Padre de multitudes. Entonces imagínese pues usted, Abraham, le dicen que él va a ser padre de multitudes, pero ya es viejo y su mujer ya le pasó la costumbre de las mujeres. Pero el Señor le va a dar una promesa donde le dijo, yo te daré descendencia. Al otro día, a los 2 años, a los 3 años, lo entró a la tierra que le había dicho que iba a traer. Por eso es nuestro Padre en la fe. Y aún siendo nuestro Padre en la fe, fue impaciente. Y decidió tomar un atajo junto con su esposa, ¿cómo? Sarai. ¿Sí? Y la impaciencia de Sara la llevó a tomar el asunto con sus propias manos, queriendo ayudar a Dios. Y esa ayuda, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan de esa ayuda? Le dijo, no, pues, de pronto el Señor lo que quería decir era descendencia con la sierva, con la esclava, porque en esa época se podía, ¿cierto? Entonces le entregó ¿a quién? A Agar. Y Abraham muy juiciosamente, ¿cierto? Hizo lo que tenía que hacer, muy obediente. ¿Y salió quién? Ismael.
Pero ¿qué le dice luego Dios a Abraham cuando sale Ismael? No, señor, ese no es el hijo de la promesa. El hijo de la promesa es ¿con quién? Con tu esposa. Y él vuelve y voltea a mirar a Sara y qué problema tan grande tenía Abraham. ¿Sí? Pero el Señor fue fiel, cumplió su promesa y llegó ¿quién? Isaac, el hijo de la promesa. Entonces, esa ayudita que le quiso dar Sara y Abraham a Dios, tomando el asunto por sus propias manos, resultó en repercusión duradera hasta el día de hoy. Y si ustedes pueden mirar para Medio Oriente hoy en día, no más mire cómo está Israel en el día de hoy. Mire usted el problemita que tienen con Gaza. Mire usted el problemita que tienen con todos sus vecinos. ¿Por qué? Por la ayudita de no esperar los tiempos del Señor, por no ser pacientes, por ser ¿qué? Impacientes. ¿Correcto eso? Ahora miremos o recordemos rápidamente Saúl. ¿Saúl quién fue? El primer rey de Israel, ¿cierto? Saúl perdió su reino debido a la impaciencia cuando no esperó a Samuel antes de hacer los sacrificios. Si usted se lee como tarea, oiga, tarea, primera de Samuel del 10 al 15, primera de Samuel capítulo 10, 11, 12, 13, 14 y 15, usted se va a enterar de lo que estamos hablando si no lo tiene fresco en su memoria. Sí, primera de Samuel 10 al 15, ¿sí? Ahí podemos ver cómo Saúl pierde el reinado por no esperar a Samuel. A Saúl se le dio una indicación clara, que tenía que esperar al profeta ¿cuántos días? 7 días, ¿sí? Ese fue una guerra. Y le dijo, espéreme 7 días. A 7 días yo llego a tal punto. Y Saúl estaba allí y la guerra estaba dura, la veían muy perdida. Ya habían pasado 7 días. Y él, por impaciente, no esperó la palabra que Dios le había dado a través del profeta Samuel, que él iba a llegar, y a él le pareció bien, porque es que el problema es que a nosotros nos parece, es que esa es la cosa. En medio de las dificultades nosotros no escuchamos a Dios, sino que es que a mí me parece que esta es la mejor solución. A él le pareció bien hacer holocausto al Señor. Y luego de que pasó eso, llegó Samuel. Y le dice, porque no esperaste, el día de hoy el reino ha sido arrebatado de tus manos. Y luego, si usted lee más, a Saúl se le da una instrucción de ir a una guerra y acabar con todo, pero a Saúl también le pareció bien reservar las mejores vacas y los mejores terneros, los mejores carneros, para hacer holocausto al Señor. Y ahí es donde viene ese versículo que dice que se complace tanto Jehová, ¿en qué? En los holocaustos y en las ofrendas, como en que se le hagan ¿qué? Que se le obedezca. Entonces, vemos 2 ejemplos de cómo en los problemas nos van a desarrollar a nosotros la paciencia. Y la paciencia es una característica muy importante en el cristiano. Vuelvo y repito, ¿cuánto está usted dispuesto a ser paciente mientras recibe la respuesta de Dios para ese problema que usted está viviendo, para ese conflicto que usted tiene en el día de hoy? Entonces, Santiago 1:3 nos dice, afirma que la fe probada produce paciencia. Por lo tanto, la paciencia es esencial para la madurez espiritual, más allá de los meros beneficios personales. Como cristianos, nosotros tenemos que ser pacientes, pero es algo que nosotros no desarrollamos, no se nos dificulta. Pero ya Santiago nos está diciendo cuál es la clave para usted aprender a ser paciente. La paciencia se define como la capacidad de esperar con calma, la capacidad de tener esperanzas en los tiempos de Dios en medio de las adversidades o presiones que trae el mundo. Esta definición entonces subraya la importancia del crecimiento personal, del crecimiento espiritual. ¿Correcto? Vamos concluyendo lo que estamos viendo en el día de hoy. Las aflicciones entonces
sirven para moldear a los individuos a la imagen de Cristo, sugiriendo que el sufrimiento tiene un propósito divino. ¿Y cuál es el propósito divino? Romanos 8, 28 y 29. En Romanos 8, 28 y 29, a nosotros la palabra de Dios nos dice acerca de que, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El Señor quiere formar la imagen de su Hijo en nosotros. Sabemos que los que aman a Dios, o sea, sus hijos, todas las cosas le salen a bien. Pero eso no es a la locura que usted se mete en cuanto al primer problema que encuentre, porque a los que aman a Dios todo le salen a bien. Y ¡tum!, se metió en el problema. No. ¿Sí? Porque es que a veces lo utilizan así. Nosotros tenemos que entender que Dios tiene un plan, porque Él que está diciendo aquí, dice, esto a los que conforme al propósito de ¿quién? De Dios son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Él está formando la imagen de su Hijo en nosotros. Entendamos, querida iglesia, que la vida inevitablemente incluirá tribulaciones hasta entrar en la gloria del Señor. Estamos en el mundo, y en el mundo, dice el Señor, encontraréis ¿qué? Aflicción y pruebas. Y el sufrimiento es parte integral del crecimiento espiritual. Entienda eso. No es que el Señor no lo ame, no. Él está formando tu carácter. No es que usted esté fallando, no es que sea en vano que usted venga a la iglesia. Sígalo conociendo, sígalo conociendo. Así que hagamos lo que nos está diciendo Santiago a nosotros en esta carta. Convirtamos las pruebas en hermosos periodos de aprendizaje. Convirtamos las pruebas en hermosos periodos de aprendizaje. Recordemos que en los momentos de prueba, Dios va a estar mucho más cerca de nosotros, porque nosotros nos acercamos, no porque Él se haya alejado, sino porque ahí nosotros nos acercamos más a Él. Pues en las dificultades es cuando usted más ora, en las dificultades es cuando usted más alaba, en las dificultades es cuando usted lee más palabra de Dios, en las dificultades es cuando más creemos, en las dificultades es cuando más nos acercamos nosotros a Dios. ¿Cuánto en vacaciones buscan de Dios? Para mí es tremendo a veces diciembre y enero. La gente saca vacaciones espirituales. Sí. Las dificultades son buenas, pues nos llevan a conocer verdaderamente lo que tenemos en el corazón, lo dije ahora. Pues como reaccionamos cuando estamos bajo presión, es verdaderamente va a mostrar el carácter. Si somos amables, si estamos alegres, si verdaderamente confiamos en la providencia de Dios. Amén. Yo los invito a que nos coloquemos en pie y hagamos una oración. Señor Dios, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra en el día de hoy. Gracias porque hoy entendemos, Señor, que tu amor es un amor eterno, Señor. Que tu amor no es un amor momentáneo y que yo no puedo evaluar cuánto tú me amas por lo que yo estoy viviendo en el día de hoy, porque tal vez no estoy comprendiendo que lo que estoy viviendo hace parte del tratamiento integral que tú estás haciendo para mi vida. Gracias porque hoy tú me aclaras conforme a tu palabra, Señor, que cuando yo enfrento pruebas y aflicciones, Señor, no es que me estés castigando, no es que me le haya caído de tu mano, no es que estés de espaldas, Señor, sino que tú estás haciendo o ejecutando un plan bondadoso sobre mi vida. Gracias porque yo entiendo y conozco que tú eres bondadoso, que tú todo lo puedes y todo está en control de tus manos. Eso no es sinónimo que entonces a mí siempre me tenga que ir bien. Yo sé, Señor,
que nosotros somos como esos diamantes que necesitamos ser pulidos. Y las aflicciones cuadran las mejores aristas, cuadran nuestro carácter. Nos dejamos nosotros a través de las dificultades, dejamos de un lado el ego, porque entendemos que no es en nuestras manos, no es en nuestro poder, no está en control nuestro. Eres tú, Señor, y ahí creemos. Acércate a Dios, hijo de Dios, acércate a Él, acércate a tu Padre. Dile a Él que lo necesitas, que estás cansado, estás trabajado de tanta aflicción, y que hay veces reconoce delante de Dios que hasta tú mismo has creído que es que no le importas a Dios. Tú sí le importas a Dios y le importas mucho. Y por eso el tormento que estás viviendo en el día de hoy, el Señor lo está usando para su gloria, para formar el carácter de su Hijo en ti. Hijo de Dios, entendamos que Dios tiene un plan eterno y Él nos ha invitado a que usted y yo participemos de Él. Por eso entendamos lo que también dice Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que en vosotros han de manifestarse. Las aflicciones de este tiempo, Señor, van a traer formación a mi vida, me van a llevar a un mejor entendimiento de la soberanía de Dios sobre cada uno de nosotros. Y entiendo desde ya que el problema que tengo en el día de hoy no me va a poder vencer, y también entiendo que tampoco será el último que tendré, porque todos los días Cristo formará mi vida y mi carácter. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti y a entender que estamos en las mejores manos. Permítenos ser pacientes, no impacientes. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a esperar, a saber que tú tienes los tiempos, Señor. Y que al entender esto, Señor, voy a avanzar en esa madurez como hijo tuyo. Yo te alabo y te bendigo, Señor, y nos quedamos en tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús.